Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU una vez más. Espero que tu copyright en todos muy bien, con energía y listos para sumergirnos en un tema que du copyright me decirles, ha estado causando revuelo en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a hablar de una pareja que conquistó superíndice 3 nuestros corazones en la pantalla, una pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, al menos en la ficción superíndice 3N. Hablamos de Anne Eru Rafael y Kerem Bürsin, los protagonistas de Senu con diéresis al Capm, o Love is in the air, como la conocimos a QU en latinoamu copyright rica y spau más menos a. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y pronto se convirtió superíndice 3 en una realidad. Los vimos enamorarse, vivir momentos hermosos y construir una relación superíndice 3N que parecua de cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Y hoy vamos a analizar un poco ese a fondo esa noche tensa que nadie vio venir, como hemos titulado este vídeo. Vamos a desentrar más menos a los rumores, las especulaciones y los hechos que rodean su separación superíndice 3N, intentando entender qué copyright pudo haber pasado entre Anne y Kerem. Para ello, no solo exploraremos lo que se ha dicho públicamente, sino que también intentaremos dibujar una imagen más completa, considerando los desafíos inherentes a las relaciones de alto perfil y las dinámicas personales que podrían haber contribuido a su desenlace. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A QU encontrar un contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas, análisis de series y películas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Que no se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Prometemos que este análisis será profundo, respetuoso y sobre todo buscará ofrecer una perspectiva matizada sobre una historia que ha cautivado al mundo entero. Ahora sin preámbulos, pongámonos superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y acompud con diéresis más menos en me a descubrir QU copyright hay the truth de esta historia que aún nos tiene a todos en shock. Porque seamos honestos, la ruptura de Anne y Kerem no fue solo el fin de una relación, sino la disolución de una ilusión, de una fantasía que muchos fans proyectaron en ellos. La historia de Anne y Kerem es una de esas que te enganchan desde el principio. Dos superíndice 3 venes talentosos, con una química explosiva, unidos por un proyecto que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Senu con diéresis al Capm fue un fenu superíndice 3 meno global, y gran parte de su con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la innegable conexión superíndice 3N entre sus protagonistas. Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, se robaron el corazón superíndice 3N de millones de espectadores en todo el mundo. Y por supuesto, la noticia de que su romance ha trascendido la pantalla generó superíndice 3 a ese entusiasmo. La serie, con su trama romántica y sus personajes carismáticos, ofreció una escapada a la realidad, y la relación entre Anne y Kerem se convirtió en una extensión de ese mundo de ensueño. Recuerdo perfectamente los primeros rumores, las fotos robadas, las miradas superíndice 3 cómplices durante las entrevistas. Todo apuntaba a que Anne y Kerem eran mucho que amigos y compau más menos eros de trabajo. Las redes sociales se inundaron de análisis de cada gesto, de cada palabra, buscando confirmación de lo que muchos ya sospechaban. Los fans se convirtieron en detectives, rastreando pistas y construyendo teorías sobre su inminente romance. Y luego confirmaron la noticia. Fue una locura. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron y todos celebramos este nuevo amor. Se veían felices, enamorados, disfrutando cada momento juntos. Viajaban, compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, demostrando que su relación superíndice 3N era real y su superíndice 3 lida. Sus perfiles se convirtieron en álbumes de recuerdos compartidos, en ventanas a un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Cada publicación generaba miles de comentarios y reacciones, alimentando la euforia colectiva. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, pueden esconderse problemas, diferencias y presiones que terminan afectando la relación superíndice 3N. Y lamentablemente eso fue lo que ocurrió superíndice 3 con Anne y Kerem.
Las relaciones de alto perfil están sujetas a un escrutinio constante, y la presión de mantener una imagen pública ideal puede ser abrumadora. Además, las agendas apretadas, los viajes constantes y la dificultad para mantener la privacidad pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Los rumores de crisis comenzaron a circular hace unos meses. Al principio, nadie les prestó superíndice 3 mucha atención superíndice 3N, pensando que eran simples especulaciones de la prensa. Pero poco a poco fueron ganando fuerza. A no se veían tan juntos como antes, sus publicaciones en redes sociales eran menos frecuentes y sus apariciones públicas se limitaban a eventos promocionales. Los fans más observadores notaron un cambio en su dinámica, una frialdad que contrastaba con la calidez y la alegría que solían irradiar. Las señales eran sutiles pero innegables. La noche tensa a la que nos referimos en el título de este vídeo, según algunas fuentes cercanas a la pareja, fue un punto de inflexión superíndice 3N en su relación superíndice 3N. Se dice que tuvieron una fuerte discusión superíndice 3N, motivada por diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos profesionales y sus expectativas de futuro. Al parecer, Ande quiere enfocarse en su carrera como actriz en proyectos ambiciosos, mientras que Kerem tenía otros planes, tal vez relacionados con la producción superíndice 3N o la dirección superíndice 3N. Esta divergencia en sus aspiraciones profesionales podría haber generado un conflicto sobre el futuro de su relación, sobre cómo equilibrar sus ambiciones individuales con sus compromisos como pareja. También copyright en ese rumoreu superíndice 3 sobre celos profesionales y diferencias de opinión superíndice 3N sobre CEU superíndice 3 manejar su imagen pública. Ande siempre ha sido reservada y discreta en cuanto a su vida personal, mientras que Kerem es extrovertido y abierto a compartir detalles con sus fans. Estas diferencias, que al principio podían parecer insignificantes, con el tiempo fueron generando tensiones y roces en la relación superíndice 3N. La gestión de la imagen pública es un aspecto crucial en la vida de las celebridades, y las discrepancias en este sentido pueden generar fricciones y desconfianza. Otro factor que pudo haber influido en su separación superíndice 3N es la presión superíndice 3N mediática. Estar constantemente en el ojo público, ser perseguidos por los paparazzi y tener que lidiar con los comentarios y las críticas de los fans puede ser muy agotador y estresante. Ande y Kerem eran una de las parejas populares del momento, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado al detalle. Esta presión superíndice 3N constante pudo haber afectado su intimidad y dificultado la construcción superíndice 3N de una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. La falta de privacidad puede erosionar la confianza y la intimidad, elementos esenciales para una relación sana. Además, no podemos ignorar el impacto del trabajo en conjunto. Si bien Senu con diéresis al cap fue el catalizador de su romance, también los sometió a una intensa convivencia profesional. Trabajar juntos, interpretar roles románticos y luego lidiar con las exigencias de la vida real podría haber generado una confusión entre la ficción y la realidad, dificultando el establecimiento de límites claros. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Ni Ande ni Kerem han hablado abiertamente sobre su separación superíndice 3N. Han mantenido un perfil bajo y han evitado hacer declaraciones que puedan generar polu copyright mica. Lo que sabemos es que después copyright de varios meses de rumores, confirmaron su ruptura a trabu copyright de sus representantes. Fue un comunicado breve y conciso, en el que peduan respeto a su privacidad y agradezcan el apoyo de sus fans. La discreción que han mantenido es comprensible, dado el nivel de escrutinio al que han estado sometidos. La noticia de su separación superíndice 3N fue recibida con tristeza y decepción superíndice 3N por muchos de sus seguidores. Algunos se negaban a creerlo pensando que era una simple estrategia de marketing o una forma de desviar la atención superíndice 3N de otros asuntos. Pero con el tiempo se hizo evidente que la relación superíndice 3N había llegado a su fin. La negación es una reacción común ante la pérdida de una ilusión, ante la disolución de una fantasía. Desde entonces, Ande y Kerem han seguido caminos separados. Ande se ha enfocado en su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las estrellas importantes de Turquía. Kerem también copyright ha continuado trabajando en la industria del entretenimiento, explorando nuevas facetas como productor y director.
Sus trayectorias profesionales divergentes podrían ser una señal de que sus prioridades han cambiado y que están buscando nuevos desafíos y oportunidades. Ambos han demostrado ser profesionales y talentosos, capaces de seguir adelante a pesar de las dificultades. Han sabido mantener la compostura y el respeto mutuo, evitando caer en provocaciones o copyright micas innecesarias. Esto demuestra su madurez y su capacidad para superar los obstáculos que se presentan en la vida. Su profesionalismo es admirable considerando la presión que han enfrentado. Es importante recordar que al final del día, Andy y Kerem son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y aspiraciones. Tienen derecho a vivir su vida privada lejos de los focos y a tomar las decisiones que consideren mejores para su felicidad. No debemos juzgarlos ni criticarlos por sus elecciones, sino simplemente respetar su espacio y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. La empatía es fundamental al analizar este tipo de situaciones, recordando que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos vulnerables. La historia de Andy y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complejas y desafiantes. El amor no es suficiente para superar todas las dificultades, y a veces es necesario tomar caminos separados para poder crecer y desarrollarse como individuos. La compatibilidad en el largo plazo requiere más que amor y atracción, requiere una visión compartida del futuro, la capacidad de superar los desafíos juntos y la voluntad de comprometerse y adaptarse. Aunque su romance haya llegado a su fin, el legado que dejaron como pareja en Senu con diéresis al cap permanecerá para siempre. Eda y Serkan seguirán siendo una de las parejas queridas y recordadas de la televisión superíndice 3N turca. Y que copyright sabe, tal vez en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse y nos sorprendan con una nueva historia. La posibilidad de una reconciliación siempre está latente en el imaginario colectivo, aunque solo el tiempo dirá si es factible. Por ahora, solo nos queda agradecerles por los momentos hermosos que nos regalaron y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y a ustedes, queridos espectadores, les agradezco por haberme acompañado más menosado en este análisis de la noche tensa que nadie vio venir, entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado información superíndice 3N interesante y entretenida. Quizás este análisis nos sirva para reflexionar sobre las expectativas que proyectamos sobre las celebridades y la importancia de respetar su privacidad y sus decisiones. Hemos resumido un poco la historia, desde el enamoramiento frente a las CU maras, el romance que ilusionó superíndice 3 a miles, los rumores de crisis, esa supuesta noche tensa y finalmente la confirmación superíndice 3N de la ruptura. Vimos también copyright N como la presión superíndice 3N medio tica y las diferencias profesionales pudieron haber influido en la separación superíndice 3N. Y recordamos que al final, son personas con derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Pero más allá de los hechos concretos, este análisis busca comprender las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia de la empatía y el respeto. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que hayan dedicado parte de su tiempo a escucharme. Y espero que hayan encontrado este análisis más profundo y completo que el típico resumen de chismes. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem podrán volver a estar juntos en el futuro? ¿Qué copyright otros factores creen que pudieron haber influido en su separación superíndice 3N? ¿Creen que la presión de los fans y los medios influyó más de lo que pensamos? ¿O creen que simplemente no eran compatibles a largo plazo, independientemente de su fama? Los invito a que dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saber qué piensan ustedes, los fans, que fueron los que vivieron esta historia de amor y desamor con mayor intensidad. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares para que personas puedan conocer esta historia. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden que su suscripción nos motiva a seguir investigando y analizando las historias que les interesan. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y sean felices.
Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la vida es mucho más que cuentos de hadas, pero siempre podemos aprender de las historias que nos inspiran.